Pues hoy vamos a avanzar en el libro de Apocalipsis y nos vamos a dirigir al capítulo número 4 a partir del versículo número 1. Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 1. Aquí la escritura nos cambia de escena y después de estar dando varios mensajes a las distintas iglesias que en ese momento se encontraban en lo que es la zona de Asia Menor, hoy Turquía. Las 7 iglesias a las cuales Jesús dirige sus mensajes se encuentran actualmente en lo que es el territorio de Turquía. Después nos cambia el escenario. Ahora el apóstol Juan inicia de la siguiente manera. Dice el versículo número 1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Lo primero que vale la pena resaltar es que nos encontramos con la misma puerta a la que Jesús hacía referencia a través de su ministerio cuando decía: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y después nos habla acerca de otra puerta, acerca de la angostura que tiene esa puerta. Es decir, esta imagen de la puerta que está viendo el apóstol Juan coincide perfectamente con el mensaje que Jesús da acerca de que si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, solo existe una puerta, y la puerta es Él mismo. El poder confiar, el entregarse a Cristo, es la única entrada, es el único pase que se tiene para entrar al reino de los cielos. Así que nos encontramos ante la imagen que todo cristiano va a mirar el día en que seamos llamados, sea que fallezcamos y vayamos con Dios, o sea que venga el momento del arrebatamiento. Lo que vamos a ver es una puerta. Y yo quisiera que pudiéramos colocarnos en la mirada del apóstol Juan, que pudiéramos imaginarnos lo que él está viendo, para que podamos entrar un poquito en el contexto, porque ahorita lo que vamos a hacer es básicamente describir cómo está el reino de los cielos, cómo va a recibirnos el reino de los cielos en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Y la primera imagen que vamos a ver es una puerta. Por ahí entraremos y por ahí también muchos serán desechados. Esa puerta es la que se cierra para que los que no estaban listos no puedan pasar. Los que no estaban dispuestos a seguir a Jesús no van a poder entrar el día en que Jesús venga por nosotros, que ya no es dentro de mucho tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice el apóstol Juan: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿A quiénes está abierta? A él, a la iglesia del Señor Jesús. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, Jesús está invitando al apóstol Juan a acudir, a subir. Obviamente él está en la isla de Patmos y está viendo que hay tierra, ¿no? Está en una isla rocosa, está físicamente en esta isla. Y entonces Jesús le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En otras palabras, lo que aquí se nos refleja, lo que aquí se nos representa es lo que viene a continuación después de que haya vencedores de las distintas iglesias. El mensaje de las iglesias representa la historia del cristianismo hasta el día de hoy, sus problemáticas, sus aciertos, sus desatinos y el llamado en algunos casos que hace Jesús al arrepentimiento, al volvernos a Él en caso de que así sea necesario. Y entonces cuando surja estos vencedores, porque en los 7 casos Jesús les dice: al que venciere yo haré esto, al que venciere yo haré aquello. Es decir, hay una continua evidencia de que los vencedores, quienes venzan de estos ambientes de la iglesia, serán recibidos en el reino de los cielos. Y entonces le dice al apóstol Juan: Jesús, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de que haya vencedores, de que haya personas
que sean fieles hasta el final. Versículo número 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. De alguna manera, Jesús le permite, le da el poder a Juan para que él pueda acompañar a Jesús a lo que va a mostrarnos. Y esto es bien importante entenderlo. Lo que vamos a ver de aquí en adelante es lo que Dios quiere que sepamos. Es decir, no se trata de algo que quede velado, que quede por debajo de la mesa, que no podamos entender o que sea difícil de entender. Sí, efectivamente, el libro de Apocalipsis tiene figuras que son complicadas de entender si no las contrastamos con lo que la Biblia nos va enseñando a través de la historia. Pero definitivamente lo que Dios quiere es que sepamos esto, si no nos hubiera escrito este libro, ¿sí? No vayamos a creer que Dios me quiere ocultar algo, no. Él quiere que sepamos lo siguiente. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y lo primero que ve cuando entra por esta puerta el apóstol Juan es un trono. El primer elemento que ve en el cielo el apóstol Juan es un trono. Y vi aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La primera imagen que vamos a ver todos los que lleguemos a ese lugar va a ser a Dios sentado en su trono. Esa va a ser la primera imagen que vamos a tener. Nuestros ojos van a poder ver por primera vez que todo lo que hemos creído ahorita y que entendemos por fe, que no es que tengamos todas las evidencias visibles de la existencia de nuestro Dios, pero sí tenemos todas las experiencias personales de que Dios existe, ¿sí? Es cierto, hay serios cuestionamientos que hacen pensar o dudar de la existencia de Dios. Eso no cabe duda porque el justo por la fe vive. No vive a través de sus ojos, vive a través de atreverse a confiar y darse cuenta cómo Dios responde a esa confianza, ¿sí? Es decir, primero creo y luego verifico que existe. Primero me atrevo a hacer cosas para el reino de Dios, primero me atrevo a obedecer, a seguir los planes de Dios, y después voy a ver cómo las experiencias comienzan a incrementarse y nos deja sin lugar a dudas de la existencia de Dios. Por supuesto, la fe no es de todos. La fe implica un atreverse a confiar en lo que Dios nos ha establecido, ¿sí? Y entonces cuando nos atrevemos a confiar y a actuar, vemos a Dios respaldándonos. Ahí crecemos. ¿Cómo podemos estar tan seguros de la existencia de Dios? Por nuestras propias experiencias. Porque nos hemos atrevido a creerle y hemos visto su gracia respaldándonos. Lo hemos aprendido a conocer como un Dios que responde a la vida de cada uno, a las palabras que Él dejó establecidas, y que nos atrevamos a confiar. Por eso podemos creer en Dios, ¿sí? Ciertamente Dios no lo podemos ver, pero lo que sí podemos es atrevernos a confiar y ver que realmente las cosas suceden como está escrito, ¿sí? Y entonces vamos a ver un trono sentado, a uno sentado en su trono. Y luego el apóstol describe cómo es Dios. Lo describe. Y esto es maravilloso, porque la verdad es que en toda la Biblia difícilmente hay apenas algunos esbozos, algunos bosquejos que nos dan a entender cómo es Dios. Sin embargo, aquí lo que nos describe el apóstol es, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. ¿Eso quiere decir que Dios tiene aspecto de piedra? No. Lo que pasa es que Dios es luz, y la gama de colores y la gama de la luz que emana Dios es hermosa. Lo que está haciendo es un comparativo con algo que conoce en la tierra, ¿sí? Y lo que conoce en la tierra de lo que estaba mirando es el tono de la piedra de jaspe, ¿sí? Y de cornalina. Normalmente estas piedras se encuentran juntas. Están en la misma zona en la cual se encuentra la piedra de jaspe, también se encuentra la coralina. Y es maravilloso porque es una mezcla muy bonita, como de amarillo con rojo,
Es como si estuvieras viendo una piedra de fuego, como de lava, cuando está fluyendo de los volcanes. Es entre amarillo y rojizo, que se ve como si fueran ríos en medio de la piedra. Es una impresión, una piedra muy hermosa, y normalmente van mezcladas en su interior. La piedra de jaspe y coralina las vamos a encontrar casi siempre juntas y dan una tonalidad como de fuego, como si estuvieras viendo amarillo rojizo, así como el fuego, así es la piedra de jaspe y coralina. Entonces, lo que está mirando el apóstol Juan es que el que está sentado tiene un tono como de fuego, y lo compara con la piedra de jaspe y coralina. Una luz que emana maravillosa, ¿sí? Eso es lo que inicialmente ve que tiene Dios como característica. Su luz emana como color amarillo, rojizo, como el fuego, ¿sí? Lo siguiente que describe dice: y alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. No es lo mismo una esmeralda que un arco iris. La esmeralda es de color verde, ¿sí? Lo conocemos como verde esmeralda, ¿no? Bueno, no quiere decir que el arco iris sea verde, sino que se reflejaba como la esmeralda. O sea, la esmeralda tiene parece vidrio. O sea, tú ves la esmeralda y es hermoso la manera en la que se refleja el color en la esmeralda, ¿sí? Tú ves el verde y dices, qué profundo y qué bonito es este color. Bueno, el arco iris que estaba alrededor del trono de Dios tiene estas características, refleja, igual que la esmeralda, ¿sí? No vayamos a pensar que Dios es como alguien de piedra, no. Está explicando, está tratando con sus palabras y con su comprensión de darnos a entender que la belleza de Dios es como como se refleja la esmeralda, esa tonalidad, esa profundidad y al mismo tiempo esa brillantez que tiene la esmeralda, es maravillosa. Eso es lo que nos quiere dar a entender, que esa tonalidad de arcoíris se ve brillante, es vibrante los colores que ve el apóstol Juan, ¿sí? Esta es la descripción que tiene de Dios, del trono y del arcoíris tan vibrante en sus tonalidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver cuando tú y yo entremos al reino de los cielos es a Dios sentado allí, en su trono, y Él como de fuego. Versículo siguiente, dice el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto es una de las cosas más complicadas de poder entender. Algunos teólogos debaten acerca de lo que significa ver 24 tronos alrededor del trono de Dios. Pero no es tan difícil de entender cuando comenzamos a cuestionar el texto. Lo primero que vemos es que el apóstol Juan, recordemos que estuvo en el monte de la transfiguración, ¿sí? Y ahí él pudo reconocer que Jesús hablaba con Moisés y con Elías. Es decir, que Moisés y Elías sí fueron personajes que Juan, Pedro y Santiago, que estaban ahí en el monte de la transfiguración, lograron reconocer, ¿cierto? Por lo tanto, Juan podría reconocer si en esos tronos estaba Moisés o Elías o alguno de los profetas. Él no reconoce quiénes son estos 24 ancianos. No los reconoce. No son parte de la historia de los judíos, como si lo eran Moisés y Elías, si no los hubiera podido reconocer. Tampoco eran los 12 apóstoles, sus compañeros de milicia. Tampoco estaban los apóstoles, porque también los hubiera podido reconocer y diría, estaba ahí sentado Santiago, estaba Pedro, ya para este momento él era el último apóstol viviente que vivía, ¿sí? Y entonces pudo haber dicho, ya estarían en el cielo, ahí están sentados, entre los 24 tronos, pero no los reconoce. No nos dice quiénes son esos 24 ancianos en sus tronos, pero sí describe las características
que tienen. Y eso ya nos da mucha información acerca de quiénes son estos 24 ancianos. Lo primero que notamos es que estaban vestidos de ropas blancas. En el Antiguo Testamento no había la santificación o la justificación que sí hubo a partir de la muerte de Cristo. Es decir, estas personas son justificados por Jesús. Son de la época después de la crucifixión de Cristo. Sí. Por eso tienen ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. ¿Se acuerdan que a las iglesias, a dos de ellas les habla acerca de que les vestiría de vestiduras blancas? Al que venciere le daré ropas blancas para vestirse. Y a la iglesia de la Odisea le promete una corona. ¿Sí? A los vencedores, de los que logren salir de la tibieza, les promete una corona. Entonces estamos hablando aquí que está describiendo a personas que han recibido cosas que la iglesia de Cristo ha recibido, o ha recibido como promesa de estar cuando esté en el reino de los cielos. Otra de las cosas bastante interesantes, nos vamos a saltar tantito en el capítulo 5, para poder definir quiénes son estos ancianos. En el capítulo número 5, interactúa uno de los ancianos con Juan. En el versículo número 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, uno de los ancianos se acerca con Juan y lo consuela, le da ánimo y le dice, no te preocupes, sí hay quien pueda abrir el libro y desatar sus sellos. Y luego nos brincamos un poquito al versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. O sea, esos 24 ancianos tenían instrumento musical, adoraban a Dios. Eran seres que estaban ahí adorando a Dios, pero están sentados en su trono, bueno, alrededor del trono de Dios. Y con arpas llenas, y dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Aquí se nos dan otras características que son propias de los creyentes después de la crucifixión de Cristo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué dice? Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿A quiénes representan estos 24 ancianos? A la iglesia de la historia. ¿Sí? 24 generaciones de cristianos. 24 generaciones. Son ancianos, son una generación completa. Son 24 generaciones de cristianos. ¿Sabes en qué generación estamos? En la 24. En la última. Desde que Jesús fue crucificado y el libro de Apocalipsis fue escrito, esta es la generación número 24. La última de las 24 generaciones que ve el apóstol Juan ahí. Por esa razón podemos pensar que el tiempo está más cerca que antes. Sí, es cierto, siempre ha habido cosas, siempre ha habido, pero había 24 tronos que representan a las 24 generaciones de cristianos de la historia hasta el día de hoy. Estamos en la número 24. Vamos a regresar al capítulo número 4 y entendamos cuántos años más o menos se calcula que vive en promedio el ser humano. Si tú googleas en internet cuánto es el promedio de la vida de un ser humano, te va a decir más o menos como 79 años. No está tan equivocado. Si nos vamos al libro de los Salmos, al capítulo número 90, Salmos capítulo 90, se nos dice más o menos el mismo promedio de edad que tenían
que tienen los seres humanos, y por eso podemos pensar que hay un promedio como de entre 80, 79, 80, 81 años, más o menos por generación, ¿sí? Y entonces, si multiplicas 24 por 80, 81 o 79, si lo multiplicas por 80, seguramente te va a dar 1920. Entonces, uno puede decir, pero 1920 quedó hace 100 años, ¿no? Sí, pero recordemos que el libro de Apocalipsis se está escribiendo en el año 95 de nuestra era. En el año 95, a partir de ahí lo que ve el apóstol Juan son 24 tronos. Y no solo eso, recordemos que la era cristiana no empieza sino después de la crucifixión de Cristo, o sea, a partir del año 33. Estamos viviendo entonces en la generación número 24. Dice el versículo 10 del Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80 años. O sea, ya llegar a los 80 años ya es muy bueno. Es más o menos el promedio de la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, nadie puede pasar de 120 años, pero el promedio más o menos son 80 años. Multiplicas 80 por 24 y te da 1920. Pero como no estamos partiendo a partir del año 0 de nuestra era para poder medir la era cristiana, empezamos a partir del año 33 y medio o 90 desde que Dios le revela al apóstol Juan esta parte del Apocalipsis, ¿sí? Estamos muy cerca. Ya estamos en la etapa de anciana, la generación número 24. Está por terminar la última de las generaciones. Regresamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Ya entendimos quiénes son los 24 ancianos. Representan a cada generación de cristianos con sus túnicas blancas, resplandecientes, sus coronas, cantando un cántico, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, etc. Y continúa diciendo la Escritura, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son del fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí estamos viendo la imagen entonces de Dios sentado en el trono y del Espíritu Santo representado aquí en 7 lámparas de fuego, ¿sí? Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos son los personajes que está viendo el apóstol Juan en este momento. Ve a Dios sentado, ve 24 ancianos, ve 7 lámparas y además ve a 4 grandes seres llenos de ojos por dentro y por fuera, es decir, que todo lo ven, que están conscientes de todo lo que sucede en todos lados. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí lo que está haciendo el apóstol es tratando de explicarnos cómo se veían estos seres, ¿sí? Estos seres se ven como un águila que está volando. No porque literalmente sea un águila, sino que su imagen, la imagen que estaba transmitiendo, es como de un aspecto de un águila. ¿Han visto a personas que tienen una mirada así muy penetrante, como que pareciera que te está descubriendo tu alma cuando te está mirando? Bueno, o sea, ese tipo de mirada podríamos compararla como una mirada de águila que puede mirar hasta lo más mínimo de lo que nos podemos imaginar. Entonces es una de las características que trata Juan de darnos a entender. A ver, no es que sea un águila, literalmente hablando, sino que tiene la capacidad de poder mirar con agudeza visual, penetrar en los lugares
donde pensamos que menos puede haber, puede verse algo, ahí la mirada del águila es la mejor en cuanto a la caza se refiere. ¿Sí? Un león, no es que estuviera un león alrededor de manera literal del trono de Dios, no. Se refiere a que este ser tiene un aspecto de esos que no te gustaría encontrarte en la noche, porque dan miedo. O sea, su semblante era un semblante de alguien, de un ser fiero, ¿sí? De un ser que su imagen lo que te transmite es fiereza, no un león de manera literal. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Entonces, está haciendo comparativos el apóstol Juan tratándonos de dar a entender qué características tienen estos seres. Uno que tiene apariencia de humano y otro que tiene apariencia de becerro, lo cual parece un ser muy noble, muy paciente, muy manso, etc. O sea, nos está dando características que a él le causan al ver a estos seres. Y dice, no, pues es que este parece león, ¿no? Y este parecía un becerro, ¿no? Se veía manso, tranquilo, apacible. Este ser no parecía que fuera a atacar a nadie. En cambio, el otro sí tenía un aspecto como de fiereza. Eso es lo que nos trata de transmitir el apóstol. El versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir de día y de noche, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y entonces era continua esta alabanza, esta glorificación de Dios, y estos seres se encargaban todo el tiempo de estar glorificando a Dios, ¿sí? Representan a los seres humanos, representan a la creación de Dios como tal, ¿sí? Y están ahí alabando y alabando a Dios. Y nos dice lo siguiente, el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, algo sucedía con estos 24 ancianos. Se levantaban de sus tronos, doblaban sus rodillas delante de sus tronos hacia el trono de Dios, se quitaban la corona y la ponían delante de él. Como diciendo, Señor, si estamos aquí es por ti. No lo merecíamos. Esta corona te pertenece a ti, porque yo no era una buena persona, pero tú hiciste el cambio que necesitaba para poder estar aquí el día de hoy. Todas estas generaciones de cristianos se quitan la corona y se doblegan ante Dios, porque sabemos una cosa, no estaríamos con vida de no haber sido por su misericordia y su buena voluntad. A lo mejor tiempo atrás hemos cometido muchas torpezas, hemos pecado mucho, pero Dios en su bondad nos ayuda a entrar en este lugar de paz y de tranquilidad. Y entonces los ancianos, los creyentes, los cristianos, saben una cosa, estamos aquí sentados por pura gracia. Nada bueno tenemos que ofrecerle a nuestro Dios. Estamos aquí sentados y hemos recibido una corona que sabemos que le pertenece a nuestro Dios. Porque fueron sus buenas acciones las que nos trajeron. Porque no me dejó cuando a lo mejor estaba ensimismado y estaba cayendo en vicios y estaba en este ciclo de depresión continua y parecía que no lograba salir. Y de momento, Señor, tú llegaste a mi vida y me empezaste a darle esperanza, me empezaste a dar luz, comenzaste a cambiar las cosas, comenzaste me comenzaste a cambiar la manera de ver la vida. Llegaste. Y entonces la persona que está en ese momento en el cielo dice, yo no debía de haber estado aquí si hubiera seguido como iba. Yo no debía estar aquí. Señor, aquí está la corona. Esta es la verdadera adoración. Mientras que en muchas iglesias musicalizan los cantos y buscan la manera de ensalzar las alabanzas y de hacerlas más bonitas y de meter más instrumentos y de más acordes y de hacer una gran alabanza, una gran adoración, etc. Mientras que las iglesias están concentradas en la música, el cristiano está concentrado en adorar a Dios quitándose la corona, diciendo yo no merezco nada, todo lo he recibido de gracia.
Mientras que muchos están diciendo, ¿qué debo hacer? Los cristianos dicen, Señor, tú lo has hecho todo por mí. Yo no he hecho nada. Esa es la diferencia. Muchas personas piensan que la religión es mala y ¿saben qué? Tienen razón. La buena noticia es que Dios no representa esas religiones, aunque tomen su nombre en vano. Lo que representa es el cambio en la vida del individuo de manera personal. Lo que Dios te ofrece no es sumarte a una religión, no es sumarte a una ideología, no es que seas parte de un grupo. Lo que Dios quiere es llevarte al reino de los cielos. No importa dónde estés. Y quiere tener una comunicación y una comunión contigo. Sí. Estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Y reconocen, Señor, yo no estaría aquí de no haber sido por ti. Yo no tenía nada bueno que ofrecerte. Al que vive por los de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria. Todo lo que viví, todas las cosas que pude hacer después de que transformaste mi vida, te las debo a ti. Todo lo malo, ese sí fui yo. Ese sí fueron mis pasiones, mis deseos, mis concupiscencias. Ese sí era yo actuando. Pero todo lo bueno proviene de ti. Todo lo justo, todo lo santo proviene de ti. Eso es darle la gloria a Dios. Eso es adorar. Adorar no es cantar bonito. Adorar es entregar a Dios toda la gloria de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestra forma de conducirnos. Por eso, el creyente, el que de verdad es cristiano, el que está destinado a estar en este espacio, en este lugar que está viendo el apóstol Juan, ese sabe que no ha hecho nada bueno, pero se entrega de todo corazón a confiar que Dios sí puede formar en nuestras vidas a una persona de bien. Esa es la diferencia. Yo no puedo ser bueno, pero Él en mí sí puede producir bondad. Él es el que lo hace finalmente. Por eso dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es una adoración de esa que nos habla en el Evangelio de Juan. Cuando dice Jesús, mujer, te digo, vendrá tiempo cuando los adoradores en espíritu y en verdad, no importa dónde estén, estarán haciendo esto, adorando, entregando sus vidas en cualquier lugar donde nos encuentren. Cuando estuve en la preparatoria, ya hace algunas décadas, una de las cosas que más disfrutaba en los momentos de entre clases, o cuando no tenía alguna de las clases, era irme a un lugar que hay en la preparatoria 5, se le conoce como las tumbas. No es un lugar muy bonito de nombre, pero ese es el lugar donde normalmente es como un parque interno dentro del plantel, y ahí se van los chicos a estar pasando los tiempos muertos, los tiempos fuera de clase. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho era irme y sentarme en una de las bancas y me ponía de verdad a leer a la Biblia con adoración, entregándome a la lectura bíblica. Sí. Y a lo mejor estaba ahí solo, pero me entregaba a la lectura bíblica. Estaba adorando a Dios, estaba diciéndole, Señor, yo quiero aprender todo lo que tienes que decirme. Sí. Y luego me ponía a orar. Si se burlaban, ni me enteraba. Pero cerraba mis ojos y agradecía a Dios lo que acababa de hacer por mí, sin yo merecer nada de Él. Sí. Y entonces ahí estaba adorando en público, sin que nadie se diera cuenta. Pero estaba adorando a mi Dios, estaba dándole gracias y diciéndole, Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La persona que está trabajando también puede estar adorando a Dios, porque está en su trabajo, pero en su corazón, en su mente, aunque puede estar concentrada en su actividad,
está bendiciendo y está contento y está agradecido con Dios por su mucha misericordia. Y podemos estar así haciendo lo que tengamos que hacer y estamos adorando a Dios y estamos agradeciéndole, no porque cantemos bonito, sino porque nos entregamos, anhelamos de Él, lo buscamos su bondad, no la nuestra. Eso es verdadera adoración. A lo mejor no tienes una guitarra, no sabes tocar, no sabes cantar. A lo mejor eres empírico como un servidor. No tomé clases de guitarra ni de canto, pero lo hago de corazón. Sí, me entrego. Y cuando estoy cantando y cuando estoy adorando, estoy pensando en ese trono. Y mis pensamientos van a ese trono. Y es como si estuviera diciéndole a Él, aquí está mi canto, Señor. Mi limitada capacidad. Ahí estoy adorándolo, me estoy entregando a Él. ¿Sí me doy a entender? Y donde quiera que podamos estar, el creyente está sumergido en la presencia de su Dios. Estamos muy conscientes de que Dios está con nosotros. Conforme más te atreves a caminar con Dios, más consciente te haces de su existencia, de verdad. Te vas haciendo cada vez más capaz de entenderlo, de conocer sus pensamientos. Te vas haciendo cada vez más capaz de poder disfrutar de su presencia. Yo sé que la religión tiene muchos mandamientos. Por eso Dios no es un Dios de religión. Porque lo primero que hace es que te cambie el corazón. Y te dice, ten un corazón que pueda disfrutar de lo que te doy. Sí, eso es lo que hace Dios. Cambia tu corazón para que cuando haya alguna instrucción, ni te pesa. Ni sientes así como que el deber de, porque tu corazón está transformado. Por eso es necesario volver a nacer. Capítulo número 5. Aquí lo que vamos a ver es una imagen maravillosa. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Después de ver la imagen de la adoración celestial, de las 24 generaciones de ancianos, de creyentes, ahí representados, adorando a Dios, lo siguiente que ve el apóstol es un libro, el descansamanos, ¿no? Ahí del trono, ve un libro que tiene letras por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entendamos, en aquella época, ¿sabes cómo se transmitían las herencias? Poniendo sellos. Por ejemplo, si un padre de familia quiere heredarle a su hijo cierta parte de una tierra o algunas casas y demás, lo que hacían era que escribían su testamento y luego lo sellaban con su sello. ¿Sí? Pero sucedía algo. Los sellos son de cera y hasta cierto punto era fácil romperlos. De tal manera que los que estudiaban las leyes en la época romana dijeron, ¿saben qué? Pues para poder realmente sellar un título de propiedad, que sea mejor sellado 7 veces. Y entonces sellaban en 7 ocasiones, le ponían la cera sobre el papiro, le ponían el sello del padre de familia, del dueño que estaba heredando, y ponía 7 sellos en el rollo. ¿Sí? Lo que representaba era un título de propiedad en aquella época. Y 7 sellos sobre este libro representaba que estaba sellado, esperando a que el hijo, en este caso, el cordero, abriera y tomara la herencia que le tocaba. Lo que a continuación vamos a ver es a Jesús recuperando el control sobre la tierra, sobre su herencia. Sí. Continúa diciendo el versículo número 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es decir, solo una persona podía ser el legítimo heredero
de lo que estaba ahí escrito. Solo alguien podía desatar los sellos. Versículo número 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. Como diciendo, a ver, es un título de propiedad que le pertenece solo a una persona poderlo abrir. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Jesús aparece en escena. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo, y ahora aparecía Jesús. Ahí está nuestro Dios trino, ¿sí? La Trinidad presente entre la iglesia, en el reino de los cielos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Espíritu Santo es el que actualmente te trajo y me trajo a mí. Somos parte de esa invitación que Dios nos ha hecho. Cada uno es responsable si acepta o no la invitación, pero de que ese día habrá, que todos habremos recibido esa invitación, es porque el Espíritu Santo ha estado en la tierra ya tratando con los seres humanos. Los 7 cuernos representan autoridad de parte de Jesús. Sí. Los cuernos, para el tipo de figuras bíblicas, representan poder, representan autoridad, ¿sí? Representan unción. Y los 7 ojos representan que todo lo podía ver Jesús. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él sí podía hacerlo. El apóstol Juan ve cómo llega Jesús y toma de la mano derecha de el que está sentado en el trono, toma el libro, y a partir de ese momento se inicia lo que nosotros sabemos o conocemos como el Apocalipsis. Lo que nos han planteado como toda esta serie de situaciones sociales, geográficas, de terremotos, de cambios sociales, cambios geopolíticos, todo lo que vamos a ver que se va a ir dando y que se está dando hoy en día, inicia con Jesús rompiendo los sellos de su herencia. Versículo número 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. La iglesia que fue comprada por sangre, ahí se derrama delante de Jesús. Le dice, Señor, qué bueno que ha empezado la etapa final. ¿Sí? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Viene una época distinta después de esto. Después de que Jesús termina de tomar o de retomar la herencia que es la tierra, la iglesia de Cristo gobernará la tierra por 1000 años. Sí, la tierra no se acaba después de que suceda esto. Viene una etapa distinta de la tierra. Pero primero Jesús toma la autoridad y las riendas del planeta. Dice, y nos has hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién fue quien hizo esto? Jesús en la cruz. Estamos hablando de la iglesia. Esos 24 ancianos es la iglesia. Estamos viendo una escena en donde la iglesia de Cristo está sentada con su Dios como lo había prometido. Dios es fiel. Él nos llevará a este momento y a este lugar. Y como que de momento se le abre el panorama al apóstol Juan, después de que toma Jesús el libro y de que la iglesia canta este cántico. Y dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Jesús toma su lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia ya está allí. Él toma su lugar. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así termina el capítulo número 5. Ya hoy avanzamos 2 capítulos, ¿sí? Porque este es el preparativo en el cielo de lo que va a suceder en la tierra. A partir del capítulo número 6, comienza Jesús a abrir los sellos y las cosas en la tierra se ponen bastante dramáticas, bastante intensas, ¿sí? Los cambios que comienzan a suceder en el momento en que Jesús abre el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y así los 7 sellos. Y luego en el séptimo se abre para otras 7 trompetas y comienza a suceder una serie de cataclismos, de catástrofes, de levantamientos sociales, de cambios geopolíticos, de cambios climáticos. Todo lo que se avecina es después de que Jesús toma el libro y va a comenzar a abrir sus sellos. Así pasamos para la próxima reunión al capítulo número 6. Cuando Jesús dice, así empieza de hecho el capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Comienza Jesús a desatar sobre la tierra lo que se avecina, ¿sí? Hoy en día, la narrativa mundial está preparando la mente de toda la humanidad para darle sentido a lo que se viene y que está descrito después del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Todas las narrativas, todo lo que escuchamos acerca de cuánto hemos destruido a la tierra y las cosas que se pueden venir si no cambiamos, etcétera, etcétera, nos están diciendo a través de la narrativa de todas las cosas, de todas las noticias, es prepárense, porque los cambios que se avecinan no van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque Jesús va a empezar a desatar los sellos sobre la tierra. Las copas de ira y las trompetas empezarán a sonar. Y entonces el ser humano que no ama a Dios necesita convencer a los demás seres humanos de decir, hay explicación. Y a lo mejor tendrán algunas cosas o varias cosas que van a lograr hacerle pensar a la gente que tiene sentido, que tiene explicación. Pero conforme pase el tiempo, sucederán mayores cambios que ya no pueden atribuírsele a cuestiones naturales. Van a empezar a acontecer cosas sobrenaturales para las cuales ni la ciencia va a poder explicar. De tal manera que terminarán
después de varios años de distintas catástrofes, diciendo, tú eres el culpable, y van a aborrecer a Dios con todo el corazón, porque van a terminar por aceptar que ya no se puede entender desde el punto de vista científico o natural todo lo que se avecina que va a suceder. ¿Sí? Para la próxima reunión estaremos ya hablando de los sellos del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. A partir de este punto, amados, todo lo que acontece será porque Jesús va a retomar la autoridad que merece. Toda la gloria y toda la fuerza y toda la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Sí? Nosotros aún estamos a tiempo, porque la puerta todavía no se cierra. Aún estamos a tiempo, ya estamos en la última parte. El tiempo de la gracia, el tiempo de las buenas noticias, de que solamente a través de la fe puedes llegar a la salvación, está terminando, está concluyendo. Ya no habrá este tipo de facilidades, porque una vez que la iglesia parta para estar en este momento tan sublime con su Señor, donde Jesús toma el libro para desatar sus sellos, una vez que la iglesia esté ahí, los que quedan en la tierra van a tener complicaciones muy serias para poder entrar al reino de los cielos. ¿Se va a poder? Parece que sí. Parece que después de la partida de la iglesia habrá personas que cambien, que se den cuenta, me quedé, se me cerró la puerta, no me fui, me quedé. Y entonces haya muchas conversiones con motivo de la desaparición de miles de personas en el mundo. ¿Habrá conversiones? Sí. Hasta ese momento, los que sabían de estas cosas van a decir, ay, tenían razón y me quedé. Habrá momentos en los cuales tengamos dudas de aquí a que Jesús venga. Sí, tendremos luchas. Pero definitivamente las cosas se están acomodando de maneras impresionantes. Y lo vamos a ir mirando a la luz de las Escrituras y de las noticias de la actualidad. Sí. Pero sí es bien importante que tú te tomes el tiempo para decir, ¿me quiero quedar o me quiero ir? Porque definitivamente Jesús está a punto de llevarnos para que suceda esto que acabamos de leer. Lo vamos a ver tomando el libro y comenzando a desatar los sellos sobre la tierra. Hay de los que se quedan. Pero aquí la pregunta es, en esta última etapa, ¿no valdría la pena iniciar una búsqueda de tener una relación con Dios? ¿No valdría la pena realmente decir, Señor, pues si existes, hasta si lo queremos ver así, ayúdame a seguirte, ayúdame a entenderte, porque no entiendo nada. Ayúdame. Y por supuesto que Dios te va a ayudar. Desde luego que te va a decir que sí, porque Dios lo que anhela es que en el cielo esté la mayor cantidad de personas posibles. ¿Sí me doy a entender? Pero es bien importante que tú tomes tus decisiones de manera personal. Dios te está llamando. Dios te está invitando a estos momentos que estamos describiendo. Antes de que comiencen los sellos, las trompetas, las copas de ira y otras cosas que van a estar sucediendo. La verdad, amados, es que estamos todavía a tiempo, pero el tiempo ya se está agotando. Como aquel reloj de arena que lo pones de cabeza para que empiece a caer la arena, estamos en los últimos granitos de arena. ¿Sí? Si contemplamos el año 95, que fue cuando se escribió el libro de Apocalipsis, las 24 generaciones
terminaron en el año 2016. Ya estamos a nada de irnos. Pensando que cada generación tenga 80 años. Así que, amados, ya estamos en las últimas. Vale la pena darse el esfuerzo, es decir, quiero tener una relación con Dios. No se trata, reitero, no se trata de sumarte a una religión, no. Se trata de tener una comunión con Dios. De eso se trata la fe cristiana. El propósito de Jesús no fue venir a implementar religiones, edificios. No, vino para que aquellos que tenían necesidad de cambiar, cambiaran. Por supuesto que hay gente que no cree que necesite cambiar. A ese se le va a seguir. Las buenas nuevas son para los que desean un cambio de vida, no para quienes no lo desean. Entonces, la invitación que Jesús hace es a aquellas personas que quieren volver a empezar, que quieren borrón y cuenta nueva, que todo su pasado quede perdonado, todo lo que se hizo mal, y comenzar una nueva vida partiendo de hacer el bien. Estás cordialmente invitado a este momento desde el cielo, no desde la tierra. ¿De acuerdo? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos. De tomar poder, toda autoridad, grande majestad, eres vencedor, gran libertador, de testigo fiel, soberano rey. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Tú eres Dios, perfecto, recto y te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo eres, oh Jesús. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad, eres vencedor, gran libertador, de testigo fiel, soberano rey. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Tú eres Dios, perfecto, recto y te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo eres, oh Jesús, santo eres, oh Jesús. Gracias por ayudarnos a estar en este momento, Señor, por enterarnos de estas buenas noticias de que nos quieres en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno,
obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios así. Te amo y pronto te veré. Gracias, Señor, por el privilegio de pertenecer a última generación, Señor. Gracias. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Gracias, amado Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán. Eres Dios del universo, eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán. Eres Dios del universo, eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día. Yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré,
eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, Señor. Tú eres digno. Eres hermoso, maravilloso, Jesús. Nos hiciste reyes y sacerdotes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá. Mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confiamos. Mi Dios, en ti confío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres nuestra esperanza. Es tan hermoso, Señor Jesús. Nuestra fortaleza. Tu presencia es maravillosa. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por estar en este lugar. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Eternas gracias, Señor. Es hermoso, Señor. No hay Dios fuera de ti quien salve, Señor. Tú brindas a los humanos una nueva oportunidad, Señor. Hazte tan real para todos nosotros, Señor. Que te podamos sentir, Señor. Porque aquí estás.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor. Me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti, Jesús. Señor, ¿quién era yo? Tomaste el último de atrás de la manada, Señor. Escogiste de lo vil menospreciado, el mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Nos llevas al cielo, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era